Buenas noches, Pastor Bravo. Por favor, podemos comenzar la sesión. Pastor Jorge, su micrófono. No se escucha, Pastor, no se escucha. Sí, lo vemos, Pastor, pero no lo escuchamos. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión con una oración. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por este momento de aprender más de tu palabra a través de la Iglesia Metodista. Bendice a los hermanos que están en camino y están por conectarse. En Jesús te lo pedimos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar con... Hay dos aspectos que vamos a señalar que son, ¿no? Las características de todo metodista, aquí o en todas partes del mundo. Y hay dos bloques que vamos a hacer. El primer bloque va a ser sobre la santidad personal, ¿no? Y el segundo bloque va a ser sobre la santidad social. Entonces, aquí nuestra hermana Annie nos va a ayudar a pasar el PowerPoint, porque, a ver, yo, a ver, hermana, voy a probar, porque yo tengo el PowerPoint, pero, a ver, voy a entrar si lo puedo mover. A ver, ya, sí lo puedo ver, ¿no? está cargando. ¿Perdón? Está cargando, creo. Ah, ya, pero creo que lo puedo manejar o usted lo maneja, hermana. Usted lo puede poner, lo puede proyectar. Ya, A- ahí se... Abajo, hay una plaquita para proyectar pantalla. Abajo a la derecha hay como un ecrán chiquitito. Presiónalo Ah, o ponga función F5. Ahí abajo, baja un poquito más a la derecha. Dos más. Abajo, abajo. Abajo de, ajá, ahí, ahí. Esa ahí, parte. Sí, ahí, sí. Ahora sí. ahora sí. Sí. Ya. Entonces, yo voy a tratar de manejar esto desde acá. Bueno, vamos a ver ahí dos aspectos de la identidad metodista, ¿no? El primero que vamos a ver en esta noche va a ser
esta característica que es muy importante, hermanos y hermanas, que es el amor a Dios. Este tema del amor a Dios, Wesley lo llama la santidad personal, es decir, es una relación personal entre Dios y yo y Dios. Esa es la relación primaria que existe, ¿no? Y ahí vamos a ver estos cuatro asuntos que tienen que ver con la salvación por la fe en Cristo, que ya mencionamos en la clase pasada, el tema de la perfección cristiana y las obras de piedad. Y por último, el espíritu evangelizador. Entonces, estos cuatro temas tienen que ver con este tema de la santidad personal. Entonces, vamos a verlo uno por uno. Entonces, decimos que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, este es nuestro aspecto, ¿no? Esa santidad personal que es el amor a Dios. Entonces, este es el primer, hermanos, mandamiento del Señor Jesucristo. Recuerden, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento que Jesús dijo, ¿no? Entonces, este primer mandamiento constituye un requisito prioritario para ser considerado completamente cristiano. No se puede decir soy cristiano y no tengo una relación directa con Jesús o un encuentro con Jesús o una experiencia de salvación con Jesús. Si yo no tengo eso, simplemente puedo llegar a ser un religioso, un admirador de Jesucristo, pero no llego a ser un verdadero cristiano o cristiana, ¿no? Este amor a Dios se expresa a través de nuestra santidad personal en los siguientes aspectos. Primero, a través de la salvación por la fe en Cristo. Como se ha dicho anteriormente, todo cristiano o cristiana metodista es una persona que ha sido redimida por la gracia de Dios a través de un encuentro personal con Jesucristo y que a partir de esa experiencia de fe, el Espíritu Santo actúa constantemente en su vida, llevándolo hacia un camino de santidad y perfección. Este tema, hermano, es muy importante tomar en cuenta esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Esta experiencia de fe es una experiencia personal, no es una experiencia, digamos, con otra persona, no es una experiencia grupal, no es una experiencia, digamos, de toda la congregación. Es la experiencia personal, es decir, comienza conmigo y luego se va a extender hacia otras personas, pero el primer paso es la experiencia personal con Jesucristo. Y esta experiencia tiene que ser profunda, honda y viva, ¿no? No una experiencia pues media ahí que más o menos y que por ahí se practica, no. Tiene que ser cotidiana, honda, profunda y viva. Es el punto de partida para la santidad y perfección cristiana. Este hecho de la experiencia de la gracia regeneradora de Dios en Cristo es la esencia del metodismo, ¿no? Ya lo hemos dicho que el meollo de la doctrina metodista es este tema que estamos hablando. Ahora, todo cristiano metodista es consciente que Cristo nos ofrece en su muerte el sacrificio perfecto por los pecados y hace posible nuestra redención y reconciliación con Dios. Debemos siempre recordar las palabras del apóstol Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Ahora, Weyles mismo
tuvo su propia experiencia personal de fe. Y esto fue previa a su conversión, ¿no? Él decía en ese momento, yo predicaba mucho, pero no veía fruto de mis labores. Realmente no era posible que yo lo tuviera, porque no ponía yo el cimiento del arrepentimiento ni de creer en el Evangelio. Estas palabras de Welles, dichas hace más ya de 200 años, y casi 250 ya, hermanos y hermanas, tiene que ser considerado profundamente, tanto a nivel de laicos como a nivel de pastores. Fíjense, Wesley, a pesar de que ya estaba, ¿no? Ejerciendo el sacerdocio, él llega a reconocer, ¿no? Que por más que predicaba, por más que hablaba, por más que se esforzaba en predicar a Cristo, no veía esos frutos. Y eso, hermanos, es peligroso, porque hoy en día muchos hermanos y pastores hablan de Cristo y predican a Cristo y hasta dan charlas sobre Cristo, pero lo que le pasó a Huele, no tienen una experiencia personal, ¿no? Con Jesucristo. Y ahí está el problema. ¿Por qué no hay frutos, hermanos? Y si uno se pregunta, ¿por qué no hay frutos en nuestras iglesias? ¿Qué está pasando? ¿Acaso los pastores y las pastoras no predican a Cristo? ¿Acaso los hermanos laicos que también asumen la predicación no predican a Cristo? ¿Pero por qué no hay frutos? Y eso es algo, hermano, que Huele mismo, fíjense, reconoció, ¿no? Él reconoció esa situación, ¿no? Que necesitaba tener una experiencia ahí. Bien, entonces, vamos a ver. Ay, no sé ya. Y en otra oportunidad, fíjense su experiencia que comenta, mire, Wells le dice, ¿no? Yo fui a América a convertir a los indios. Más bien, ¿quién me convertiría a mí? ¿Quién me libraría de este corazón perverso e incrédulo? Tengo una hermosa religión de verano. Puedo hablar de ella, porque él era miembro de la iglesia anglicana, ¿no? Una iglesia de Inglaterra, lujosa, poderosa. Hasta puedo creer en ella mientras está lejos del peligro. Pero luego que la muerte me mira cara a cara, mi espíritu se acobarda, yo no puedo exclamar, diría a viva voz, para mí el morir es ganancia. Esa es la experiencia de Well, hermano, antes de su conversión. Él se sentía que le faltaba algo en su vida y, y veremos entonces que felizmente, ¿no? Un 24 de mayo de 1738, a la edad de 34 años, ¿ah? Miren, una edad más o menos, ¿no? No era ni muy jovencito ni tampoco muy adulto. Una edad promedio, quizás como la edad de ustedes, hermanos o hermanas, ¿no? Él pudo sentir y expresar lo siguiente, ¿no? La experiencia de Wellen, ¿no? Que esa noche, un cuarto para las 9 de la noche, entró a un lugar, escuchó una predicación en la calle Aldergate y ahí dice, ¿no? Ahí escuchó que Cristo lo salvaba y que le perdonaba todos sus pecados y que ya no era esclavo del pecado ni de la muerte. Entonces dice, me puse a orar con toda mi fuerza por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Esta es la gran experiencia de Juan Wesley en la calle Aldersgate, un 24 de mayo. Él sintió eso, sintió que el Espíritu Santo invadía, ¿no? Su ser, su corazón, y pudo decir este testimonio, ¿no? De su conversión. Por eso se señala esa fecha como inicio del metodismo, ¿no? A esta, hermanos, es la hora del nuevo nacimiento de Juan Wesley.
pero también es la hora del nacimiento del metodismo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Es así o no? Ahora, para mayor ampliación sobre el tema de la salvación, será bueno estudiar el sermón, y eso se lo recomiendo, hermanos, el sermón número 1 de Juan Wesley. Fíjense, su primer sermón, cuyo título es La salvación por la fe. ¿Y en qué está basado este sermón? En Efesios 2:8. Asimismo, otro de sus sermones a considerar es el nuevo nacimiento. Entonces hay dos sermones que sería bueno, hermanos, en las obras de Weller. De repente la iglesia tiene las obras de Weller o alguien en casa podría revisar estos sermones. Y esta es la experiencia de él, ¿no? El segundo punto que vamos a ver ahora sobre la santidad personal es la perfección cristiana. Este es un tema que Weller lo maneja mucho. Es el segundo paso que todo cristiano metodista inicia luego de ser justificado por la gracia de Dios por medio de la redención que es en Jesucristo. Es la acción gradual de Dios, en el cual el Espíritu Santo opera en la vida del cristiano, luego hasta lograr un verdadero cambio en su naturaleza, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Según Efesios 4:3. Entonces, aquí Huele señala, ¿no?, que la salvación es un proceso, no es porque hoy me convierto, hoy soy salvo, hoy soy todo, no, hay un proceso, hay experiencias, hay situaciones, hay cosas que suceden y que las tengo que superar. A este proceso, ¿no? Huele va a llamar la perfección cristiana. Entonces, la perfección cristiana no implica quedar exento de ignorancia o del error, de los defectos o de las tentaciones, ya que no hay perfección absoluta en la tierra, sino que es un desafío constante para el creyente, de modo que si alguien considera haber alcanzado dicha perfección, todavía necesita crecer en la gracia de Dios, ¿no? Y avanzar diariamente en el conocimiento y el amor de Dios. Entonces, no porque hoy me convierta, yo voy a pensar que ya no voy a pecar más, no voy a errar, no me voy a equivocar, ya, no, no estamos exentos, ¿no? Porque de esta yo. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque sabemos que el enemigo merodea o no, merodea a nosotros, pretende hacernos caer, nos tiende trampas, y como dice la Escritura, es como un león rugiente que está listo a devorar. Por eso hay que tener cuidado, hermano, ¿no? Entonces, la perfección cristiana es un proceso. Entonces, para Wesley, el perfecto amor a Dios y a los hombres, fíjense, el amor a Dios y a los hombres es sinónimo de la perfección cristiana o de la entera santificación, que este es el otro nombre que le pone él, ¿no? La entera santificación. Es en este sentido que Jesucristo nos exhorta a ser perfectos, como Dios lo es. Mateo 5:48. El apóstol Pablo reconoce que no es perfecto, pero que camina hacia esa meta. Filipenses 3:12 al 14. En otra ocasión, en su carta a Timoteo, hace ver que el fin de toda escritura es hacer que el creyente en Dios sea perfecto, ¿no? Entonces aquí vemos el concepto de perfección. Entonces, la perfección cristiana, tal como lo advierte Wesley, en todo su tratado sobre este aspecto, no es un ideal a lograr a futuro o en el momento de la muerte, ¿no? Porque hay algunos que creen que porque ya están muriendo, ya podrían, ¿no?, ya considerarse salvos y perfectos. Hay toda una situación ahí, sino que es un proceso que se inicia al ser justificado por la gracia de Dios y que es permanentemente dinámico ahora y en la vida presente. Miren el proceso.
La perfección es dinámica, no es estática, no es que se queda, no es que ya pues hoy hice algo bueno, ya, no, es dinámica, es hoy, no mañana, y en la vida presente de hoy. De algún modo, la perfección cristiana es dejar de lado una vida mediocre por una vida de calidad. Y esto, hermanos, es importante tomar en cuenta. Hay mucha gente que se conforma con vivir una vida mediocre, una vida sin sentido, una vida llena de errores y no aspira, ¿no?, a una calidad de vida mejor. Y esto es lo que la perfección cristiana nos permite, ¿no? Superar esta situación de mediocridad y más bien optar por una calidad de vida, es decir, vivir en santidad. Ahí está la diferencia. La calidad de vida que buscamos es vivir en santidad, consagrar a Dios y experimentar sus múltiples bendiciones. Amén. Entonces, como ya dijimos, este proceso es dinámico y nos permite seguir creciendo día a día, paso a paso, en la fe y en el amor. De ahí que la perfección cristiana es una visión posible y optimista de la vida cristiana, porque enseña que tanto el hombre como la mujer son perfectibles. Y este es importante, hermano, este punto. Son perfectibles por la gracia de Dios y están sujetos a este proceso con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, esto es importante predicar a aquellos hermanos o hermanas que dicen, ya he pecado tanto, he cometido tantas faltas, he cometido tantas cosas que ya no merezco salvación, ya Dios no se va a compadecer de mí, ya estoy perdido. A esa persona, hermanos, es bueno decirle, no, hermano, usted es perfectible por la gracia de Dios y cuando el Espíritu Santo entre en su vida, tendrá una calidad de vida, ¿no? Esto, hermano, es lo que necesitamos predicar desde nuestros púlpitos, desde la calle. Y eso es lo que a veces, hermano, no escuchamos hoy en día, estas predicaciones, ¿no? Como dije en la clase anterior, se habla mucho, se dice mucho, pero muy poco se hablan de estos temas, hermano. Y a la gente nueva, menos todavía, ¿no? Bien, pero hoy en día la perfección está relacionada a otra palabra, calidad de vida, como lo veníamos diciendo, la cual se utiliza mucho y está en boga en todos los medios académicos. Con este concepto de calidad de vida se quiere demostrar que el ser humano es perfectible por sí mismo, en base a su propio esfuerzo y no depende de nadie para lograrlo. Sin embargo, es bueno tener en cuenta lo que Elsa Tames comenta sobre este asunto en su artículo El desafío de la perfección cristiana, Wesley y Santiago. Ella escribió este artículo y miren lo que dice, ¿no? Ella pregunta, ¿qué significa ser perfecto? La palabra nos suena chocante. Tal vez sea porque en nuestras sociedades el pensamiento dominante tiende hacia la búsqueda constante de lo perfecto, pero en un sentido radicalmente opuesto al de Santiago y al de Wesley, ¿no? Es decir, estos conceptos se oponen a lo que Santiago habla y Wesley habla acerca de la perfección. La axiología actual, es decir, la que valora todos los valores, está invertida, mientras que para la sociedad o el mundo, en términos de Santiago, la perfección está vinculada al éxito, a la competencia, a sobresalir a costa de los demás. Para Santiago y para Wesley también, es precisamente lo contrario, es estar pendiente de los necesitados para ser coherentes con lo que creemos y leemos en la Biblia. Fíjense qué diferencia entre el concepto de calidad de vida que el mundo maneja al concepto de calidad calidad de vida que como cristianos y cristianas debemos nosotros eh, ejercer, ¿no? Para alcanzar esta meta, hermanos y hermanas,
que es nuestro constante desafío. Fíjese, constante desafío, sí, constantemente tenemos que buscar esta meta, ser perfecto, con la ayuda del Señor, por supuesto, ¿no? Es necesario llevar una vida en obediencia a Dios, en disciplina, en amor y en gracia renovada. Estamos alcanzando, estamos avanzando hacia esa perfección, hermanos y hermanas, hoy en día. ¿Por qué no predicamos este tema en nuestras iglesias, en los púlpitos, en las calles? No se escucha generalmente este tema, ¿no? Que es necesario, hermano, que la gente escuche esta perfección cristiana, ¿no? Y la calidad de vida en Cristo. El estudio serio acerca de la perfección cristiana debe ser una guía permanente para todos los cristianos metodistas. Otro punto que vamos a ver, hermanos, son las obras de piedad. Mucho se habla de este tema, las obras de piedad. ¿Qué son las obras de piedad? Entonces vamos a ver lo siguiente. Al leer la cita bíblica de Génesis 22:14, que ustedes deben conocerlo, ¿no? Yahvé Jireh, es decir, Dios proveerá. ¿Recuerdan? Estas palabras de Abraham. Lo primero que nos viene a la mente es el hecho de que Dios siempre provee lo necesario para nuestra vida o bienestar. Comúnmente, esa provisión divina está relacionada con cosas materiales, dinero, salud, bienestar, alimento, estudio, trabajo. Muy poco reflexionamos en que Dios también nos provee, aparte de los eh, medios naturales, aparte de los bienes materiales, Dios nos provee medios para nuestra vida espiritual. Y esto es importante lo que Weller señala. Dios provee medios para nuestra vida espiritual. Es decir, herramientas para nuestra perfección cristiana. A estas herramientas o a estos medios, Weller la denomina los medios de gracia. Entonces, estos son los medios de gracia, son medios o herramientas para lograr la perfección cristiana. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos medios? ¿No? Vamos a verlo un poquito más adelante. Las obras de piedad son, hermanos y hermanas, señales exteriores, palabras o acciones que tienen que ver con la vida de fe o devoción del creyente. Y para ello, Dios, en su infinita misericordia, provee medios de gracia para alimentar y madurar nuestra santidad. Wesley consideraba que Dios, al proveer dichos medios para nuestra formación espiritual, tanto personal como comunitaria, hace que la gracia sustentadora sea accesible cada vez más, pero advierte que los medios de gracia deben emplearse en forma disciplinada. Los cristianos, como ya hemos dicho, no estamos exentos de enfrentar obstáculos, conflictos, dudas, fracasos y crisis en nuestra vida espiritual. Cada día es una batalla que tenemos que librar para vencer esos desafíos que el maligno nos pone. ¿Cómo puedes permanecer fieles al Señor? ¿Cómo tener el apoyo o la ayuda necesaria de nuestro Dios para caminar por sus caminos? ¿Cómo saber que el Señor, a través de su gracia sustentadora, nos apoya, anima y capacita? La respuesta a estas preguntas es: Dios ha provisto medios de gracia. ¿Ve? A estas preguntas que hay, Wesley señala: Dios ha provisto los medios de gracia, es decir, las herramientas, los medios. ¿Y cuáles son? Y aquí entramos. La primera herramienta, importantísima, la Sagrada Escritura. Esto es un medio de gracia, es una herramienta útil, eficaz, ¿no es cierto? Para Wesley la Biblia tuvo un lugar muy importante en su vida y fue la fuente de toda su teología. Él mismo llegó a declararse como un hombre de un solo libro.
que era la Biblia. La Sagrada Escritura, o Biblia, como se conoce, contiene el mensaje básico de la gracia de Dios y constituye la guía principal para vivir una vida de santidad. Y podemos ver luego en Timoteo, en Efesios y en Romanos estos versículos que ustedes podrían después en casa revisarlos, ¿no? Ahora, es un privilegio y deber de todo cristiano escudriñar las Escrituras. Debemos leerla y estudiarla siempre en todo momento de nuestra vida. Casi siempre temprano en la mañana o tarde en la noche. Fíjense lo que Weller consideraba, ¿no? Muy temprano en la mañana es bueno leer la escritura para inspirarnos, o tal vez al irse a dormir. En ella conoceremos la voluntad de Dios para con nosotros y hallaremos respuestas para todas nuestras necesidades e inquietudes. Es importante cómo él señala muy temprano por la mañana o tarde a noche. ¿Por qué no durante el día? Porque durante el día, hermanos, ¿qué hay? Bulla, ruido, ajetreo, todo el mundo anda con preocupaciones, todo el mundo anda por aquí, por allá, y qué sé yo, y no hay un tiempo para leer y meditar la palabra de Dios. Entonces Weller consideraba que el mejor momento era temprano en la mañana al levantarse. La mente está fresca y casi no hay mucho ruido, no hay ajetreo. Y en la noche ya casi a dormir lo mismo. No hay ruidos, uno está tranquilo, ya ha hecho cosas, ahora se va a descansar. Interesante y sabias estas propuestas que Weller proponía, ¿no? La segunda herramienta, hermano, que también es importantísima, es la oración, ¿no? Esta es una segunda herramienta muy importante, puesto que la vida cristiana se vive en relación con Dios mediante Jesucristo. La oración es esencial, es uno de los dones más importantes que Dios nos ha dado para mantenernos conectados con Él, que nos ama constantemente y cuya gracia es necesaria para sostenernos. Podríamos ver Salmo 41:3. Ahí el rey David, recuerdan, ¿no? Lo que él dijo: pacientemente esperé al Señor y él me oyó, inclinó su oído hacia mí y me sacó del pozo de cenagoso, ese pozo que me estaba hundiendo, y me puso sobre una roca para que mis labios hablen de Dios. Esta experiencia, hermano, es importante. Fíjense, ¿no? La oración paciente de David logró que el Señor, ¿no?, lo rescatara de donde estaba hundiendo. Importante, hermano. Ahora, ¿cuántas experiencias, hermanos, hay sobre la oración? Miles, ¿no? Entonces, la oración, hermanos, es el gran medio de gracia de acercarnos a Dios. Todo cristiano ejercita su amor a Dios orando sin cesar, según Tesalonicenses. Muchas veces la ausencia de oración es la principal causa de sequía espiritual. Y esto, hermanos, prestar atención. ¿Por qué algunos hermanos consideran que su vida no tiene fruto, como que el Señor no escucha sus oraciones, que no recibe bendiciones? Hay como una especie de sequía espiritual. ¿Cuál es la causa? Hermanos, la falta de oración constante. Cuando uno está en oración constante, hermano, las bendiciones llegan, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros es provista, pero eso tiene que ser en una oración constante. Por eso, la sequía espiritual se supera, hermanos, con la oración. ¿Cómo debemos orar? Jesús nos dio la respuesta. Si tienen tiempo en casa, podrían buscar Mateo 6:5 al 15, ¿no? Lo resumimos, ¿no? Entra a tu casa, cierra la puerta y ahí a sola, ora con Dios en lo privado y después Él te va, ¿no? Te va a premiar en lo público. Así, resumiendo esta parte, ¿no? Entonces, cada uno puede componer su propia oración, hermanos, para dirigirse al Señor
Juan y Carlos Weller resaltan en sus escritos la necesidad de orar en cada momento. Para ellos, la oración constituía una fuente inagotable de fuerzas inmensas. Hermanos, hoy podemos nosotros decir lo mismo, que la oración es una fuente en nuestra vida y que nos permite vivir con gozo, con alegría, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas, pero sentimos, como dice Juan, ¿no? Ríos de agua viva que corren en nuestro ser. Hermano, la oración es importantísima. No importa si es pequeñita, no importa si es mediana, o no importa si es larga, lo importante es esa relación con Dios, ¿no? Algunos creen que porque oran poquito, Dios no les escucha, o porque oran un montón, Dios sí les escucha. No es así. El Señor nos escucha a todos, balbuceando de repente, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado balbuceando, llorando, ¿no? Temblando, y hemos acudido a Dios? ¿Y acaso no hemos recibido respuesta? Esa es la oración, hermano, ¿no? Otro tercera herramienta o tercer medio de gracia, hermano, es el ayuno. Este tema a veces en la iglesia, hermanos, se olvida, no se practica. Hay muchas iglesias en donde el ayuno no es una práctica, ¿no? No es una práctica. Son poquísimas las iglesias donde se practica el ayuno. Y eso lo digo porque he visitado muchas iglesias y no he escuchado, ¿no? Este tema. Entonces, cuando pensamos en ayunar, casi siempre se debe a que ha llegado el momento de perder peso. Eso es lo que algunos hermanos escuchan, ¿no? Ah, hay que perder peso, ayunemos. Imagínense a lo que se ha llegado, ¿no? Ayunar para perder peso. En realidad, el ayuno es una disciplina espiritual cuyo propósito no es reducir el consumo de calorías, sino intensificar nuestra relación con Dios y purificar, subrayo, purificar nuestro ser. No es adelgazar, no es bajar de peso, no es relajarme, no, es purificar nuestro ser. Jesús nos advierte que cualquier problema o dificultad que dañe nuestro espíritu no se resuelve, sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan? Mateo 17:21. Con oración y ayuno. Fíjense las dos cosas juntas. Oración y ayuno. Necesario para superar cualquier dificultad en nuestras vidas. Asimismo, el profeta Isaías nos recuerda cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere de nosotros. Y este texto, hermano, es importante que ustedes lo puedan leer, ¿no? El de Isaías 58, 3:12. Es bastante extenso, pero el resumen, Isaías dice, ¿no? No es haciendo obra, no es practicando la ley, no es haciendo cosas, sino el verdadero ayuno es el de arrepentimiento y el de amor al prójimo. Es así en resumen, ¿no? Lo que Isaías nos dice. Mateo 6, 16, 18 también nos habla de eso. ¿Por qué entonces es importante ayunar? Fíjense, ¿por qué es importante ayunar? Porque el ayuno a veces ha quedado olvidado, parece, en muchas iglesias. ¿Por qué? Hay tres motivos. Primero, es una expresión de arrepentimiento por el pecado. Estar en ayuno es estar en una situación de arrepentimiento, de sentirse a solas con el Señor, vacíos en el ser. Segundo, es una señal especial de penitencia por el pecado de exceso en el comer y en el beber. Hay personas que comen en exceso, en abundancia, y comen y comen. El ayuno permite, ¿no?, pensar y reflexionar sobre este asunto. Además, permite que experimentemos la carencia que sufren los pobres. Cuando ayunamos sentimos carencia en nuestro ser. Nos falta el pan, nos falta agua, nos falta... Bueno, cuanto más los pobres que a veces no tienen nada que comer, ¿no? A veces ellos hacen un ayuno casi obligatorio, ¿no? Tercero, ayuda a la oración. Fíjense, ayuno y oración, porque le permite a la persona que ayuna
apartar un periodo más extenso de tiempo para orar y esto contribuye a la santidad. Entonces, fíjense, hermanos, esta herramienta importante, ¿no? El ayuno para lograr nuestra santidad. Finalmente, Welle no dejó de advertir que el ayuno valdría más si al mismo tiempo se ayudase a los pobres. Hermanos, si hiciéramos ayuno un día y esa cantidad que hemos dejado de comer y la pudiéramos donar, ofrendar a algún lugar que ayude a los pobres, sería muy importante, ¿no? Lo que dice Welle, ¿no? Está bien, ayunemos, pero ayudemos a los pobres. Entonces, hay personas que ayunan y lo que dejan de invertir o gastar, ese dinero lo llevan a lugares donde hay pobres o se lo dan a los pobres, ¿no? Eso conozco muchos casos, sería muy extenso contarlo, pero hay. Cuarta herramienta, hermanos, importante, la cena del Señor o la comunión. ¿Qué acontece cuando nos acercamos a la mesa del Señor? La cena del Señor es significativa por tres razones. La primera, porque se trata de un memorial o un recordatorio. ¿Recuerdan Corintios que siempre lo leemos? Nos confronta con el sufrimiento y sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Segunda, la cena del Señor es una manera de comprender cómo Dios otorga gracia al que participa en ella. Juan 6:27. Mediante el poder del Espíritu Santo y a través de nuestra fe, se nos comunican los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando comemos el pan y bebemos de la copa, Dios les concede a nuestras almas toda esa gracia espiritual, esa justificación, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo, comprados por Cristo, cuyo cuerpo fue quebrantado y por su sangre que fue derramada por nosotros. Así que fíjese cuando nos acercamos a la mesa del Señor lo que sucede en nuestra vida. Y la tercera, la cena también es una promesa. Confirma y sella la oferta que Dios nos hace de salvación en Cristo. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa, estamos anticipando lo que ha de suceder en el reino de Dios, que se ha de consumar en el futuro cuando todos habremos de participar con gozo y paz en la plenitud definitiva de la vida de Dios. ¿Qué impide que nos acerquemos a la mesa del Señor? Welle nos recomienda que la cena del Señor es absolutamente indispensable en la vida del creyente. Yo conozco cristianos que no tienen, no participan de la Santa Cena, solamente asisten a la iglesia, escuchan el sermón y cuando hay la Santa Cena se retiran. Una porque se sienten, dice, indignos, no se sienten capaces de recibir la Santa Cena. Y otro porque no le ven el significado, ¿no? De la gracia de Dios en sus vidas. Así que esto es importante. Y otra herramienta que Huele señala son las reuniones fraternales. Este es importante, hermano. A veces no lo hemos valorado, pero miren lo que Huele nos dice al respecto. Las reuniones de hermanos y hermanas, esas que tenemos a veces los martes, a veces los jueves, a veces los sábados, los domingos, aunque hay iglesias que ya no abren las puertas para nada, ¿no? Solamente las abren los domingos, entonces no hay casi reuniones, ¿no? Fraternales. Y sobre esto Wesley se refirió sobre este medio de gracia como una conferencia cristiana. Sin embargo, hoy en día ha adquirido la expresión de reuniones fraternales, ¿no? Originalmente, estas reuniones fueron las sociedades, las clases y las bandas, que la vamos a ver en la próxima clase sobre este tema. Estas reuniones no son más que oportunidades para participar con otros en adoración, en compañerismo, ¿no? Y ministerio. Así que las reuniones
no solamente eran para mirarse las caras, sino era para compartir, para orar, para adorar al Señor, para compartir algunas necesidades, ¿no? A esto Welles le llamaba las reuniones fraternales. Experiencias tenemos en Hechos 2, capítulo 2, versículos 44-47, cuando dice, y capítulo 4, cuando dice que los hermanos se reunían en las casas, comían juntos, ¿no? No habían pobres entre ellos, todo se compartía y luego iban al templo a orar al Señor. Este era lo que se puede decir las primeras reuniones fraternales primitivas, lo que hoy se llama las células también, ¿no? Y Welle tomó esta experiencia también cuando lo veamos en la próxima clase. El crecimiento espiritual es personal, pero no privado. Entonces, uno crece más en su vida espiritual cuando asiste a la reunión, conversa con los hermanos, escucha testimonios, oran juntos, hermanos, uno siente una solidaridad, ¿no? Y si a veces uno está mal, está triste por algo, la solidaridad de los hermanos, ¿no? Ayuda mucho. Entonces, cuán importante, hermanos, es participar en las reuniones de oración, sociedad femenina, de jóvenes, reunión de adultos, escuela dominical, los cultos, todo eso es importante, porque no, como se dice, no somos individuos simplemente, somos también comunidad también, ¿no? No podemos ser cristianos aislados, que vivimos en sociedad, así no es así. Los diversos momentos de comunión fraternal son muy importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. De ahí que sea bueno tener siempre los estudios bíblicos. Ojo, hermano, con esto, los estudios bíblicos, los grupos de oración, campamentos, paseos, vigilias, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, de niños y asambleas, entre otras cosas más que podríamos tener. La experiencia nos indica que estos espacios son muy fructíferos en la vida del cristiano y de la iglesia. Sobre esto, hermano, la iglesia metodista ha practicado mucho. ¿Y cuántos conocieron al Señor? ¿Cuántos eh, se convirtieron en estas reuniones? ¿No? Recordemos que para ser metodista era requisito estar unidos entre sí y también con otros cristianos para adorar y orar. Era muy importante mantener el espíritu de la conexionalidad, y este es un concepto, hermano, importante, ¿no? La conexionalidad. Solo así, unidos, se podrá cuidar de otros creyentes y unirse a ellos en la misión al mundo. Este aspecto está aún vigente, hermano, para todos los metodistas del mundo, ahora y siempre, ¿no? Estar en comunión con los otros. Y otra herramienta, hermano, fíjense cómo Huele va señalando estas herramientas como una ayuda a nuestro crecimiento espiritual. El culto público. Todo cristiano metodista que ha sido verdaderamente tocado por Dios debe aprovechar toda oportunidad para ofrecer alabanza al Señor y abrirse a su gracia sustentadora, mediante sus oraciones familiares, servicios parroquiales y cultos de adoración. Salmos 100, Hechos 2 nos habla de esto. Además, todo culto es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, para que muchos puedan creer y aceptarle como su único Señor y Salvador. La clase pasada decíamos que lamentablemente eh, no hay cultos diarios en las iglesias. La mayoría de las iglesias solamente tienen sus cultos los domingos, pero el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿qué pasa? ¿No? Yo les conté la experiencia, ¿no? De Argentina, ¿no? Que en la iglesia de Buenos Aires, ahí hay lo que se llama el templo abierto. Todos los días el templo está abierto. Bueno, ya le conté esta historia en la clase pasada, ¿no? Bueno, pero es importante, hermano.
este tema del culto público, ¿no? Entonces, Well estableció dos oportunidades para adorar a Dios: la fiesta del amor o la comida del ágape, que será una experiencia importante, y el servicio del pacto. Fíjense, dos experiencias tremendas. Ambas reuniones tenían el propósito de dar testimonio de la acción de Dios en las vidas de los creyentes, alabar a Dios a través del canto, orar juntos por cada necesidad particular y por el mundo, comer y beber juntos. En cada una de ellas los creyentes debían experimentar las bendiciones de Dios y tener la oportunidad de renovar su pacto con su Señor. Y fíjense el cuarto aspecto eh, que podemos ver dentro de las características de todo metodista: el espíritu evangelizador. Jesús, en su resurrección gloriosa, dejó el encargo a sus discípulos, ¿no? Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto, hermanos, es una gran comisión, es el gran mandato de Jesús. Todo cristiano debe tener esta, eh, llamémosle, ordenanza o comisión particularmente, porque eso no es solamente tarea del pastor o de la pastora, esa es tarea de todo aquel que ha creído en Jesucristo y ha sido redimido por Él, el de anunciar su palabra en todo lugar donde estemos. Bueno, a veces muchos hermanos en otras iglesias no lo ven así y piensan, la evangelización, el pastor, el encargado de evangelizar, o si no traemos un predicador, él va a evangelizar. No, hermano, tenemos que tener este espíritu de evangelizar a otras personas, ¿no? En realidad, este encargo del Señor se ha convertido en un mandato misionero a todo cristiano y cristiana, por extensión a toda la iglesia. Esta comisión se ha venido realizando, ¿no? En toda la comunidad cristiana a través de los siglos y de los siglos, hasta el día de hoy, en obediencia a este mandato. Muchos cristianos han dado su vida por anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso la historia nos dice. Miles de cristianos han fallecido y hoy en día siguen muriendo por predicar el Evangelio del Señor. Entre ellos se encuentran muchísimos hermanos y hermanas metodistas de todo el mundo. Entonces, Wesley entendió que este encargo del Señor debía llevarse a cabo en todo el mundo, sin ninguna discriminación. Gracias a esta obediencia del mandato divino, Wesley es considerado como uno de los más grandes evangelistas en la historia cristiana. El metodismo se desarrolló y se extendió por todo el mundo en virtud de este espíritu evangelizador que siento se ha apagado un poco, ¿no? Se ha apagado, ¿no? No hay ese espíritu como antes, ¿no? Que todo el mundo salía los sábados, los domingos a anunciar en las plazas, en la calle. Hoy como que se ha apagado ese espíritu evangelizador. Dios quiera que reavive, ¿no?, en nosotros ese espíritu evangelizador. Huele tuvo una gran visión y sabiduría de lo alto para desarrollar la obra. En cierto momento a uno de los cuestionadores le supo responder: quiero decir que en cualquier parte de él donde estoy, lo juzgo digno y justo, y mi deber declarar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran oír. Esta es la obra de la cual sé que Dios me ha llamado. ¿Sí? Para Huel el mundo era su parroquia. Hermanos y hermanas, hoy también para nosotros, ¿no? La Lince, las calles de Lima, el Perú y en cualquier parte del mundo debe ser también nuestra parroquia, ¿no? La bodega, el mercado, la zapatería, de repente la peluquería, sí, el centro comercial. Eso también es nuestra parroquia, hermano, ¿no? Entonces, hermanos, esta es nuestra herencia metodista. Este espíritu evangelizador se nutre de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se acrecienta con la experiencia desarrollada por los primeros metodistas: proclamación de la palabra de Dios y servicio a toda la humanidad
Esa es la misión, hermano. No hay otra. Predicar la palabra de Dios y servir a la humanidad. Eso es la misión. Amén, hermano. Bien, para esta primera parte yo les voy a dejar unas preguntas. Ustedes saben que la razón de la pregunta es para afianzar lo que se ha aprendido y para desafiar, ¿no? Eh, las enseñanzas. Entonces yo quisiera, hermana Ani, que más bien podríamos separar dos grupos. Un primer grupo que pueda responder estas preguntas que están acá, ¿ya? Un primer grupo. Y un segundo grupo que yo quisiera que usted pueda hacer como usted tiene una lista, separar un grupo, llamémosle grupo A y un grupo B. En esta oportunidad, el grupo A contestaría estas preguntas y el grupo B va a contestar las otras preguntas que van a estar en el otro tema. ¿Amén? Bien. Ok. Ahora nos toca, hermanos, vamos a hacer de repente una pausa, un momentito, porque de repente eh, ustedes están cansados o alguna cosa que quisiéramos ver. Y para ver segunda característica, hermano, también importante, ¿no? El amor al prójimo, que es la santidad social. Vamos a tomar unos 2, 3 minutitos, ¿ya? Para poder ver esta segunda característica. Entonces, no olviden, hermano, la primera característica es la santidad personal con todos los subpuntos que hemos visto, ¿no? De repente en casa podrían ir leyendo cada aspecto con mayor detención. Y este segundo punto, hermano, es el amor al prójimo. Son estos dos ejes de nuestra vida ah, cristiana, hermano. Entonces, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, vamos a retornar y vamos a ver esta segunda característica que es el amor al prójimo o santidad social, también como se le conoce, ¿no? Y aquí vamos a encontrar 4 aspectos sobre este tema: las obras de misericordia, la obra social y educativa, el credo social y la transformación de la sociedad. Estos 4 asuntos tienen que ver con lo que llamamos el amor al prójimo. Vamos a tratar de verlo en forma rápida y recordarle, hermanos, que al término de este curso que estamos haciendo, yo les voy a entregar todo el curso, sí, todo el contenido, lo voy a entregar para que ustedes lo puedan imprimir y lo tengan como un manual escrito, lo puedan usar también, ¿no? Para enseñar a otros. Entonces, al término del curso les voy a enviar el documento, ¿no? Completo de todo esto. Y también, hermanos, recuerden, al final del curso se va a entregar una especie de certificado, ¿no? De haber asistido y participado en este curso, que le va a valer, ¿no? Para acá, porque lo está organizando la Iglesia Metodista del INSE, ¿no? Yo solamente soy un facilitador, pero acá quien está organizando este evento es la Iglesia Metodista del INSE, por lo tanto va a tener validez, ¿no? Esta constancia o pequeña diploma que se le va a otorgar, porque le va a garantizar que han tomado un curso de preparación y hecho por la Iglesia Metodista en Niza, no por el Pastor Bravo, sino por la Iglesia. Entonces, hermanos, no se pierdan entonces de participar. Vamos a ver, hermanos, estos 4 subpuntos que tienen que ver las obras de misericordia: la obra social,
educativa, el cuidado social y la transformación de la sociedad. Vamos a tratar de verlo brevemente y ahí, como ustedes verán, pues, ¿no? ¿De qué se trata, no? El amor al prójimo, ¿no? Ustedes ven ahí una persona mayor dándole unas sandalias a un joven sin zapatos, ¿no? Eh, tenemos también el hecho de la participación que está allí, ¿no? Bien. Ah, ah, bien. Bien, cuando hablamos, hermanos, de la santidad social, estamos hablando del amor al prójimo. Y este aspecto es el segundo mandamiento ordenado por nuestro Señor Jesucristo y según huele a todo cristiano metodista, que debe dar este paso para ser considerado verdaderamente cristiano. El amor al prójimo es lo que constituye nuestra santidad social, enseñada por Jesucristo. Huele mismo expresó lo siguiente: el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano o hermana. A partir de esta práctica de fe, el cristiano metodista realiza diversas acciones que se traducen en los siguientes hechos: las obras de misericordia, la obra social y educativa, la formulación de un credo social y la transformación de la sociedad. Estos son los temas que tienen que ver con el amor al prójimo. Y vamos a ver rápidamente las obras de misericordia. Según Huele, una genuina santidad debería manifestarse a través de una santidad exterior, ¿no? Social. Es decir, ya no es una santidad personal, una santidad de mí, ¿no? Una santidad que solo tiene que ver conmigo y con Dios. Ahora Huele habla de una santidad exterior, ¿no? Una santidad que se proyecta al prójimo y que él le llama la santidad exterior o la santidad social. Las obras de piedad y las obras de misericordia hacen el equilibrio en la teología de la vida cristiana. Las obras de misericordia son una expresión de la fe puesta en acción, ¿no? Y, y hacer el bien a los demás es practicar el mandamiento del Señor, ¿no? Amaos los unos a los otros. Wesley, en su sermón en la montaña, explica que en qué consiste practicar las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, atender o asistir al extranjero, visitar a aquellos que están enfermos o en prisión, consolar al afligido, instruir al ignorante, reprobar al malvado, exhortar y animar al que hace lo bueno. Si hubiera cualquier otra cosa, otra obra de misericordia, también se le debe incluir en esta dirección. Entonces, estas son las obras de misericordia, ¿no? Aquello que hacemos por amor, ¿no? Porque de ahí viene la palabra misericordia, obras que hacemos por amor a nuestro prójimo, ¿no? De ahí que para practicar la verdadera santidad es necesario dejar de acumular riqueza y para ello da tres consejos sabios. Gana todo lo que puedas, ahorra todo cuanto puedas y da todo cuanto puedas. Son palabras conocidas de Wesley, ¿no? Gana todo lo que pueda, ahorra todo lo cuanto pueda y da todo lo que pueda. Wesley no solo exhortó a los metodistas a practicar el dar a los necesitados, sino que él mismo trabajó para aliviar el sufrimiento de los pobres. Aumentó la autoestima de ellos, durmió con ellos, alquiló casas para viudas sin hogar y para sus niños. Finalmente dio todo el dinero que tuvo entre sus manos. Así que ejemplo tenemos. Los metodistas siguieron su ejemplo. Las sociedades y clases lograron recolectar dinero, alimentos y ropas para aliviar el dolor de la pobreza. Finalmente, Wesley, antes de morir, una semana antes, escribió una carta a Wilberforce, animándole a seguir con la cruzada contra el comercio de los esclavos, ¿no? Wilberforce fue un
luchador por la libertad, por la no esclavitud de los esclavos, ¿no? Eh, la otra es la obra social y educativa. Esto, hermano, lo voy a tratar de resumir, ¿no? La obra social es todo aquello que hacemos en beneficio a través de la iglesia, a través de grupos, a través de una serie de actividades que como iglesia logramos hacer con el fin de ayudar a otros, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos programas sociales en la vida de la iglesia, en el distrito, a nivel nacional, donde podemos ayudar, ¿no? Podemos compartir para poder atender una emergencia, una inundación, un problema que se da, ¿no? Esta obra social es eso, ¿no? Ayudar a los demás. Luego tenemos, hermano, la obra educativa. Esta es otra tarea que huele mucho énfasis en ayudar a los niños a conocer la palabra de Dios y a mejorar su intelecto. Y también él consideraba que los predicadores deberían estar preparados, deberían estar actualizados de lo que pasaba en el mundo y deberían leer para poder predicar, ¿no? Con un mensaje actual, ¿no? Un mensaje no sacado de los libros, sino un mensaje, ¿no? Lleno de experiencia. Entonces, para lograr este objetivo, publicó libros, panfletos y revistas. Y fíjense, fundó la primera escuela metodista en Kingswood, Inglaterra, en 1748, que estaba ubicada en una aldea minera. Y ahí creó la primera escuela metodista en Kingswood. Y de eso experiencia tenemos. Hoy nosotros tenemos el colegio María Bravo, el colegio América, el colegio La Victoria, el Andino, ¿no? En fin. Y antes han habido escuelitas, ¿no? Han habido kinders, algunos ya no están, pero eso ha sido, hermano, la obra social, ¿no? Y educativa que tiene que ver. Otro es el credo social. ¿Qué se trata, hermanos, el credo social, ¿no? Brevemente les voy a resumir, después ustedes lo pueden leer en aquí cuando se los deja este documento, es que la Iglesia Metodista afirma su responsabilidad cristiana con el bienestar integral del ser humano como consecuencia de su fidelidad a la palabra de Dios que está escrito, ¿no? En la Sagrada Escritura. Y esta conciencia o esta responsabilidad se resumió en un documento que se llamó el Credo Metodista, que está ahí, no lo vamos a leer ahorita porque es bastante extenso, pero les invito a que ustedes lo puedan leer en casa. ¿De qué se trata este credo? Así como ustedes conocen el credo, ¿no? Dice creo, ¿no? Así también la Iglesia Metodista tiene un credo social, es decir, donde está ahí puntualizado qué cosa es lo que creemos en cuanto, ¿no? A nuestra fe y a nuestro amor al prójimo. Esto fue establecido, ¿no? Por la Iglesia Metodista por los años 1910, por ahí sí. Y que a veces no lo revisamos, hermano, a veces no, nosotros no revisamos ese credo social e ignoramos inclusive cuál es ese pensamiento central del amor a Dios y el amor al prójimo. Este credo social lo resume, así que lo vamos a tratar de obviar aquí, pero ustedes lo tienen para poderlo leer con detenimiento eh, más adelante. Y el otro tema, hermano, es el tema de la transformación de la sociedad. Este es un tema donde Huele consideraba que el metodista no está aislado, vive en el mundo, vive en medio de una sociedad, vive en medio de tantos conflictos. Entonces, ¿cómo poder transformar, ¿no? A las personas? ¿Cómo transformar a esas personas que no conocen al Señor, ¿no? ¿Cómo hacer que ese amor al prójimo se dé? Y entonces, para, para él, la religión no era la fe no era una religión solitaria, tampoco la santidad era una cuestión individualista, sino una religión y santidad social en la que resaltamos el aspecto social de la vida cristiana. Esta actitud conlleva ejercer una crítica a los
sistemas y valores que gobiernan a nuestra sociedad actual. En ejercicio, este ejercicio de la crítica no solo debe ser teórica, sino que debe ser puesta en práctica en todo quehacer cotidiano. Transformar los sistemas inhumanos e injustos no es una tarea fácil y a corto plazo. Se necesita para lograr el propósito ser perseverantes en aquellos valores que permitan generar una vida más digna. Estamos convencidos que los únicos valores que han de permitir este cambio social son aquellos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿No? Amén. De ahí que el orden político, social y económico no es ajeno al quehacer del cristiano metodista, menos la es la responsabilidad civil y la solución de los problemas sociales. Juan Güelle, al proclamar que el mundo es nuestra parroquia, estaba diciendo que lo que pasa en este mundo no nos es ajeno y que debemos ser los agentes del Señor para el cambio. O al decir de Pablo, somos colaboradores de Dios. Por otro lado, toda la obra realizada por Wesley estuvo dirigida a transformar su nación. Y él dijo, ¿no? Él pensaba que a través de la santidad iba a transformar a toda la sociedad de Inglaterra. Ese era su ideal, ¿no? A través de la santidad, transformar toda la sociedad. Y, y por ende al mundo entero. Esa es nuestra herencia metodista, hermanos y hermanas. Bien, antes de terminar, quiero decirle que esta tarea sería para el grupo B, hermana Ani, ¿no? Si usted ha separado el grupo A, que va a responder las primeras preguntas, el grupo B respondería a estas preguntas que están aquí, ¿ya? Eh, como ustedes van a tener este documento, así que lo pueden ver. Bien, hermanos, hasta aquí yo quería compartir estos temas que son importantísimos, ¿no? Y a mí me gustaría escuchar, ¿no? Alguna sugerencia, alguna, este, ¿para cómo vuelvo acá? Wow. La parte inferior, ¿quiere proyectar? ¿Perdón? ¿Quiere proyectar? No, 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 no. Ya. Y ahora sí estoy en línea. Ya, yo quisiera escuchar, hermano, algunas preguntas, algún comentario de estas dos características que hemos podido hoy, esta noche, ¿no? Poder ver. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta o un Pastor comentario? Jorge, Pastor Jorge, Sí, eh, como parte de su labor también en cuanto al ayuno, históricamente y según sus biógrafos, dice que Wesley ayunaba 2 veces a la semana, el miércoles sí, y el domingo. Y después de ayunar, Wesley salía a llevar ayuda a las personas que lo necesitaban en los hospitales, en las minas y en las cárceles. Esa era la labor que hacía Wesley con respecto al ayuno específicamente, que mucho en nuestra iglesia, en nuestras iglesias hemos dejado de practicar esa forma. Venimos, ayunamos, cantamos, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, terminar el ayuno y nos vamos a casa. Y no hay una proyección hacia afuera de lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que quería alcanzar, ¿no? Con respecto a gracias, esto. hermana. Usted refuerza lo que dije anteriormente, ¿no? Que ayunar es dejar de comer, dejar de gastar de repente en el desayuno, almuerzo y cena. Y ese monto, como algunos hermanos hacen, lo juntan y lo llevan a lugares donde hay hambre, hay necesidad, o a instituciones que dedican a ayudar al prójimo. Y es un poco lo que Huele decía y lo que usted dice, ¿no? Huele ayunaba, pero también salía llevando, ¿no? Al otro. Gracias, hermana, por su aporte. Pero Gracias. el ayuno se ha dejado, hermanos, de lado, lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias. No se escucha ya lo que es el ayuno, ¿no? Ni se sabe para qué se ayuna.
Bueno, ¿alguna otra? Pastor. Sí, Sí, pastor. Eh, es tan importantísimo este tema que usted hoy ha tocado, bueno, todo, ¿no? Pero estamos viendo de que nuestra relación debe ser personal con Dios. así es. Entonces, por más que la iglesia muchas veces no lo practica, nosotros tenemos como, como nuestra relación es con Dios, siempre estar en oración, en ayuno, en vigilia, y eso lo podemos hacer, bueno, yo lo aprendí desde niña, lo aprendí a hacerlo sola o con la iglesia o en la casa o en el trabajo, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que seguir haciendo en la iglesia y tenemos que seguir orando y clamando a Dios también para que todos juntos podamos hacerlo y también salir a evangelizar, ¿no? Salir juntos, porque lo podemos hacer solos también o solas, pero también es mucho mejor hacerlo con toda la iglesia, con todo el grupo, ¿no? Entonces, seguir orando, seguir clamando a Dios para que eso vuelva a hacer lo que Wesley nos está enseñando. Gracias. Que tarea del pastor o pastora es promover, enseñar y alentar a los hermanos a que practiquen el ayuno. Pero a veces, lamentablemente, hermano, no pasa eso. Entonces, ¿cómo los hermanos o hermanas van a tomar conciencia de lo que usted, hermana María del Pilar, nos está diciendo, ¿no? Eh, Uno lo escuchó en la iglesia, uno lo escuchó a un pastor. Usted, me imagino, cuando era pequeña lo escuchó en casa o en la iglesia, ¿no? Pero lamentablemente digo, no se enseña, no se anima, no se alienta a los hermanos. Yo sé que es un asunto personal, sí, es un asunto personal, pero también es tarea de la iglesia, hermanos, orientar, enseñar y, ¿no? y animar a los hermanos a que se ayuden, ayuden. Por lo menos, ¿no? Yo una vez estando en Panamá, fui a la iglesia de Panamá y resulta que era un día viernes y no había nada en la oficina. Y me dijo el obispo, es que todos los primeros viernes de cada mes, todo el mundo ayuna, no hay nada. Imagínense, qué sorprendido, ¿no? Todos los primeros Sí, viernes de cada mes ayunaban que y no hacían nada, ayuno y oración. Bueno, y una vez al mes, pastor, disculpe, una vez al mes se puede acostumbrar tanto a hacer el ayuno como la vigilia y también salir a todos los domingos a poder evangelizar, ¿no? Y se así está es, animando hermano, a la iglesia, se está hablando para así poder es. realizarlo. Esperemos de que Dios toque los corazones y podamos realizarlo siempre, ¿no? Yo, Gracias. yo espero que este curso, hermano, les anime a ustedes a todas estas cosas que estamos tocando, que a veces se ha quedado un poco olvidada, se reanimen y como iglesia, hermana, saquen punche y, bueno, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a hacer vigilia, vamos a predicar, etcétera, etcétera. Y van a ver cómo la iglesia, hermana, va a ser bendecida, va a crecer y se va a desarrollar de gran manera porque el Espíritu del Señor está presente. Así que, hermano, Amén. les animo. Gracias. Bien, Eh, Pastor bueno, Bravo, Pastor sí, Bravo, yo quería, estando de acuerdo con lo que se ha señalado, también en la obra social, ¿no? Tenemos que avanzar, porque en general en nuestra iglesia local y el distrito, eh, se sí, se le escucha un poco entrecortado, hermana, pero bueno, sí, eh, eh, sí, decía que la tarea entonces social, ¿no? Tiene que ampliarse y hay muchas necesidades
esta solidaridad. Hermana, apague su cámara para que no se le acople y prenda su micro nomás. Ya, sí. Ah, en las preguntas que van a ver, ahí hay parte de cómo hacer la obra social en la vida de la iglesia, ¿no? Cómo hacerla más efectiva. Eso por ahí va a haber. Más bien quería preguntarle a hermana Ani si ella va a poder separar el grupo en dos, A y B. El grupo A contestará las primeras preguntas, el grupo B contestará la segunda pregunta. ¿Está bien? Sí, yo lo voy a mandar ahora al grupo. Ya. Ok, entonces usted nos va a mandar la lista. Bien, como buenos metodistas, hermanos, ya son las 9:30 y estamos acabando puntual. Entonces yo les agradezco este tiempo, hermano, en la segunda clase. Nos faltan dos más, dos clases más interesantes que están ahí. Y como digo, animémonos con esto que estamos volviendo a escuchar, porque de repente algunos ya lo hemos escuchado, algunos ya lo sabemos, pero refrescar siempre es bueno, hermano, como iglesia, ¿no? Para mí mismo me ayuda también otra vez a volver a recrear estas cosas. Así que, hermano, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 8 y la hermana Ani va a mandar la lista del grupo y las preguntas para que puedan responder. Lamento que no todos, hermanos, están respondiendo las preguntas, solamente hay 5 que han respondido, pero bueno, por ahí ya llegará, esperaré pacientemente, ya llegará. Bueno, hermana, nos estamos viendo el próximo jueves, ¿está bien? Muchas Que el gracias, Señor te pastor. bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Que le bendiga a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas